Jóvenes de cuarto semestre, muy buenos días. Bienvenidos a su clase de historia. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Nos vamos a referir a las características del período conocido como el Porfiriato. En esta clase nos vamos a referir a las características política y económica. Posteriormente abordaremos las otras. El Porfiriato es una de las épocas más sobresalientes de la historia de México, porque precisamente es la transición entre las dos últimas décadas del siglo XIX y de la primera del siglo XX. En estos 30 años se da respuesta a las necesidades de los mexicanos que con las guerras habían sido olvidadas. En la economía se logra estabilizar al país con inversiones extranjeras, sobre todo norteamericanas, inglesas y francesas. En la política se concilia a los partidos en disputa y los conservadores van a incursionar en el gobierno de Porfirio Díaz. Además, se hacen las paces con la Iglesia y se ofrece una mayor seguridad. En lo social, se establece una nueva cultura de estilo afrancesado que se verá reflejada, entre otros aspectos, en las artes, la educación, la imagen de las ciudades, así como la vestimenta. Bien, comencemos con las características políticas. México, después de las intervenciones extranjeras y de las numerosas batallas entre los liberales y los conservadores, se encontraba en una difícil situación, ya que costaba trabajo restaurar la política, la economía y las circunstancias sociales. Los inversionistas extranjeros dudaban en establecer sus compañías en el país, dada la situación política, mientras que el pueblo pedía trabajo, alimento y desarrollo. Por lo anterior, el país necesitaba un gobierno que le hiciera frente a las necesidades. El desarrollo económico sería el primer objetivo, pero también era indispensable instaurar la paz y alcanzar la estabilidad política para satisfacer las demandas de la burguesía y de los inversionistas extranjeros. En su mandato, Porfirio Díaz se enfrentó primero con la necesidad de reformar al ejército, pues este era muy numeroso y absorbía en gran parte los recursos financieros del gobierno. Por lo tanto, Díaz va a incorporar a muchos de los miembros del ejército mexicano a lo que se llamó la policía rural. Igualmente, propició que los generales sobresalientes ocuparan las gubernaturas de los estados y también concedió múltiples privilegios a los jefes militares más importantes. Otro de sus logros de Porfirio Díaz fue la inversión de los capitales extranjeros van a ser en México. Díaz restableció las relaciones con Francia, Inglaterra y Estados Unidos, los que van a invertir en los bancos, en el ferrocarril y en el desarrollo de la explotación petrolera. Así también van a intervenir o invertir en la industria textilera, acerera, minera y cervecera, todo lo cual impulsó fuertemente a la actividad comercial. A continuación vemos acerca de las características económicas. En cuanto a la economía, Díaz atrajo a su gabinete a inversionistas intelectuales, a altos funcionarios y hacendados que conformaron un grupo conocido como los científicos. Un punto muy importante para el desarrollo de una economía sólida fue precisamente el ferrocarril. En el año 1873 se construyó el ferrocarril que unía a la capital de México con el puerto de Veracruz. La llegada del ferrocarril en la época de Benito Juárez, quien inauguró la línea y estaciones en las ciudades más cercanas a lo que hoy es la Ciudad de México, ayudó significativamente a impulsar la economía y el transporte de personas, pero fue el gobierno de Porfirio Díaz el que dio la pauta para que las inversiones de ingleses y norteamericanos
impulsaran la expansión de tan necesario transporte. Se fomentó así el empleo, se capacitó a ingenieros mexicanos y se crearon escuelas dedicadas exclusivamente a la construcción del ferrocarril, y por lo tanto se fundaron nuevos poblados alrededor de las líneas y las estaciones que comunicaban al centro del país con el Golfo de México y también con el Pacífico. La importancia del ferrocarril recae en lo comercial, pues obviamente hubo la oportunidad de trasladar con mayor rapidez y sobre todo seguridad una cantidad de bienes que era inimaginable. Por ejemplo, minerales, plata, algunos recursos agrícolas como enequén, tabaco, cacao, azúcar, vainilla y algodón. Y además se benefició directamente a los productores que transportaban grandes cantidades de materias primas. Todo esto trajo como desarrollo la economía en el país. La próxima clase hablaremos acerca del desarrollo social. No olviden sus evidencias y nos vemos el día de mañana en clase en línea. Cuídense, gracias.